Bienvenida, bienvenido a una nueva edición de una nueva sesión del tercer piso. A los que no hayáis estado antes, os explico qué es un poco el tercer piso, aparte de ser la tercera planta de Proteo, pero llamarle la tercera planta es una cosa un poco chunga, porque dice, bueno, tercera planta, oportunidades, lencería femenina, oportunidades caballeros, no, o peor todavía en nuestras edades, diálisis, no, colonoscopias, no. Entonces, el tercer piso de Proteo es el nombre del proyecto que me encargó la librería Proteo. Aquí mi primo, en realidad mi tío, Jesús Otaola, que ahora hablará un poco, justo después de que la librería se incendiase, como ustedes saben, en el año 20, en mayo del año 20, está haciendo ahora 5 años exactamente. Y como saben ustedes, y aquí hablamos mucho de que quizás lo que nos hace humanos no tenga tanto que ver con que somos más inteligentes que el resto de los animales, cosa que no está probada. Está defendida en muchas ocasiones, pero probada no. Es que somos animales narrativos, es decir, que todo lo que hacemos es contar historias que después nos creemos y después seguimos la línea de esas historias. Ya saben ustedes, Julio Verne se inventó que el hombre se iba a la luna y no mucho después el hombre fue a la luna. Y aquello era imposible. Bueno, pues así todo, con las historias de la mitología, etcétera, etcétera. Nosotros tenemos un nombre en esta librería que es librería Proteo, Prometeo. No le voy a explicar por qué tiene esos dos nombres, pero sí simplemente decirles a ustedes, como ustedes saben, Prometeo era el titán que robó a los dioses el fuego y se lo dio a los hombres. Los hombres, cuando nos dan el fuego, a veces hacemos cosas buenas, como una paella entre amigos, pero en otras ocasiones no. Y bueno, pues se le fue la mano a Endesa o lo que fuera, subió esto y esto comenzó a arder como una tea. Pero como también nos llamamos Proteo, Proteo era el hijo de Poseidón, el dios de las metamorfosis, y logró esta cosa mágica, que esta librería que estaba convertida en un tizón se reabriese de nuevo, como siempre estuvo durante 52 años, ahora ya vamos por 55, 56, y de nuevo abriese sus puertas al público. Como decía, mi nombre es Héctor Márquez, soy periodista, lo que llaman gestor cultural, activista, comunicador, lo que ustedes quieran decir. Me encargaron que hiciera un proyecto y a eso le hemos llamado el tercer piso, con la idea de volver a hacer lo que siempre fueron las librerías, un lugar de encuentro y un lugar de prescripción. Y aquí, de esa manera, reunimos autores al libro que nos parecen interesantes para compartir. Hoy tenemos con nosotros a Juan Manuel Jiménez Muñoz, que evidentemente es este otro señor que hoy se ha vestido de rojo, no sé por qué, yo me he vestido de blanco, pero bueno. Mi traje de actuación. Tu traje de actuación, es verdad, sí. Que es varias cosas. Su profesión durante muchísimos años ha sido la de médico de familia. Por lo tanto, ha sido el que nos ha dicho, María, no tome usted tantas galletas llenas de azúcar, ande usted un poquito, tómese estas pastillas antes de dormir. Todas esas cosas le ha dicho él. También se ha dedicado a temas de gestión y administración en el Servicio Andaluz de Salud durante cerca de 40 años. Casi. No, 40 30, no, 10. Ah, 10 nada más. Ah, 10 la gestión. La gestión 10. Vale. 40, vale. No, pero ¿tú cuánto has estado en el SAS? En el SAS, 38, vale, 39 años. A eso me refería, digo, en el SAS. Y solo 10 en... Solo 10, no, eso son muchos, ¿no? Solo 10 en... Solo vale, 10, ya, ¿no? ya. 10, mucho, eso es mucho, vale. Demasiado. Bueno, pues está vivito y coleando, sí, que yo no sé si el arranque de escribir que te ha dado, esta especie de vigoresia literaria que te ha entrado en los últimos años, tiene que ver con esto de estar detrás de la administración, que ya sabemos que curte, cansa y todas esas cosas. Bueno, Juan Manuel Jiménez Muñoz nació en el año 62, ¿no? 61. En Málaga, pero tú eres de familia de Canillas de Aceituno, ¿no? Exacto, sí, es que mi madre vino a parir aquí, pero somos de allí, de Canillas de Aceituno. O sea, que tú eres ajarco. Ajarco. Pero ha ido quitando el acento desde que tenía. Hombre, claro, desde los 10 años estaba aquí en Málaga con estos compañeros que hay por aquí. Ajá. Y algunos que están allí en el fondo también. Estábamos en el seminario interno. Y bueno, o sea, a ti eras de los que te daban
capones los curas. No, los curas se comportaron bastante bien. Yo no puedo hablar, no podemos, ninguno de los que estamos aquí podemos hablar mal de esa etapa. Pocas para las que nos merecíamos. Claro. Pero bueno, ellos son como mis hermanos en cierta medida, ¿no? Tengo los hermanos familiares y los hermanos de en curso, Cristo o en seminario. Sí. Salen en mi novela, algunos de ellos salen en mi novela del año pasado. La de la libélula. La de la libélula invisible. Vale, ahora vamos a ver un poquito rápidamente lo de las novelas. Él está aquí porque ha editado su último libro, hoy, La Guerra Civil Española y la madre que nos parió. No es en realidad es este. Yo tengo aquí la prueba original, que como ven tienen otros colores y tal. Este de aquí, el definitivo. Este es el bueno. Este es el que va a valer mucho dinero, como él sigue así, que es como las monedas aquellas que salían mal acuñadas. Pues este es el otro. Este último libro es un ensayo bastante libérrimo sobre la historia de España, centrándose en la guerra civil desde finales del siglo XIX, para contar un poco cómo fue que sucedió la guerra civil y poner sus puntos sobre su IE, porque él, como buen autor, escribe, como ustedes lo saben. ¿Ustedes le siguen en Facebook? ¿Quiénes le siguen en Facebook? Todos te siguen en Facebook. Bien, bueno, esto va a servir para que hablemos de una cosa, que es cómo Juan Manuel se convierte en un momento donde ya Facebook parece que todo el mundo dice que es una red social que ya, bueno, pues nadie está ahí, no sirve para nada. Él tiene cerca de 70.000 seguidores, que es un viaje de seguidores. Eso ya nos dirá si esto cómo se hace, cómo se consigue, porque tú no eres de los que les paga Meta para tener no sé cuánto. ¿Tú te has gastado un duro? Yo no, ni me he gastado ni me pagan. Ni te han dado... No, nada. En mi página no hay publicidad ni nada. Yo escribo textos largos generalmente. ¿Y nunca te han escrito? ¿Podría usted entrar aquí? Sí, bueno, me han propuesto de hacer muchas cosas, páginas de pago. Patricia, siéntate aquí, si no te importa. Sí, siéntate. Y me han propuesto hacer páginas de pago, publicidad y tal, pero eso yo creo que me quita libertad a la hora de opinar y a la hora de escribir, y no es lo... Bueno, a ti realmente hay gente que dice, Facebook me ha censurado y tal. A él no le censura a nadie, como ustedes ya saben. Ahora no. Bueno, ya nos contarás cuándo te censuraron por última vez, porque a lo poco que te conozco veo que a ti, que te digan, por aquí, no, pues tú vas a donde a ti te da la gana. Bueno, hay una cosa clara, que tú has publicado solamente con Ediciones Genal. Solo con Ediciones Genal, sí. Bueno, un hombre leal, eso está claro. Aquí voy a enseñar un poco los libros anteriores, que seguramente los tienen ustedes, pero como esto lo estamos retransmitiendo también a través de YouTube, pues quiero ir enseñando un poco. Ha escrito novelas, ha escrito 2 libros de ensayo, este que hay aquí, este anterior, Se me ve el plumero, que básicamente aquí hay una señora que dice, esto es una maravilla, ¿no? Sí. Se me ve el plumero, donde hace una recolección de sus artículos en Facebook, que también es uno de los últimos. El último, este que hablábamos, de Libélula Invisible, que es una novela, pero basada sobre todo en mi vida, en tu vida. Una especie de lo que se llama ahora autoficción, directamente, y que está centrada sobre todo en Canillas y en la época rural, y en la zona rural. Antes hizo otras 3 novelas, que yo creo, ¿cuál fue el primero? La flor de los celindos. La flor de los celindos, también de tema histórico, porque a ti lo de la historia, me gusta, lo de la historia te gusta mucho. Aquí aparece... Este es del periodo desde la época que empieza el reinado Alfonso XII, Alfonso XIII y la Segunda República, y hasta la guerra, hasta el final de la guerra civil, digamos. Vale. Y el anterior, que es el otro, Sangre de Sierra Brava, lo escribiste uno detrás de otro, ¿no? Pero es anterior, lo antecede. Vale. Este va desde el periodo de la guerra de la independencia, de la guerra napoleónica, hasta Alfonso XII. Vale. Y el otro es que este fue el primero que tuvo mucho éxito, ¿no? Los Códigos de Fray Moreno. Es una novela de historia ficción, sí, vale. de intriga.
de intriga. Bueno, pues aquí tenéis estos 6 libros, contando con el de hoy. ¿Es la producción que viene desde qué año? ¿Cuándo fue el primero? Pues desde que nacieron mis nietos, desde el año 2016. Mis nietos vinieron con los libros debajo del brazo. Entonces, algo le tengo que contar. Claro, tengo que contar algo, así que sí. ¿Tú ya le enseñas a leer a los nietos? Sí, todos los días una clase de lo que sea, de lo que toque ese día. ¿Cuántos nietos tienes? Tengo 2 gemelos. ¿Y hija o hijo? 2 hijos, un hijo y una 2 hija. hijos y los Estos 2 son ya... de mi hija. Estos son 2 gemelos de mi hija. Ah, de tu hija. Tu hijo todavía no te ha dado descendencia. No me ha dado todavía. No. Ay, Yo creo que no está por mío. la labor. ¿No está por la labor? No. ¿Cómo es la gente? Los hombres nos vamos a extinguir como sigamos a este paso. Bueno, como decíamos, también hay una característica, y lo he estado comunicando en la promoción de este evento, que es, sin ninguna duda, y esos son los números los que hablan, de los autores de Ediciones del Genal. A ver, nosotros no somos Planeta, pero somos dignos. Es el autor que más libros vende. O sea, dentro de los niveles, es decir, eres un superventa. De segunda división. De segunda división, pero un superventa de segunda división. Red. Bien, de segunda división, pero es un superventa al cabo. Y una de las características más importantes, y hoy se nota, es que también es un autor muy contemporáneo en la manera que hoy se establecen las relaciones entre lectores y autores. Es decir, mantienes una relación constante, cosa que no hacen todos los autores. Ahora hay muchos autores que dicen, voy a publicar un libro, que la editorial se ocupe. Pero si la editorial no tiene ninguna, ni las pequeñas, ni las grandes, ni las medianas, tienen capacidad para difundir todo lo que hacen. Entonces, él, y esto es una cosa que sí le caracteriza, se hace cargo de lo suyo. Se hace cargo de lo suyo y se convierte en el primer motor de venta de los libros. A mí me gustaría preguntarle a Jesús, que está aquí, que Jesús es el director gerente de Proteo. Acércate una mejilla, Jesús. Vete para acá. Muy buenas tardes. Bienvenido. Él lleva aquí, ¿cuántos años llevas tú, Jesús? Pues mira, tengo 58 y entré con 20 años. Entré como un niño y mira, ya no soy tan niño. O sea que son ya unos cuantos años. Creía que iba a decir salir con un hombre, que es una cosa que entre tú y yo... No. Pero bueno, lo he dicho bien. Pero, o sea, que tú te Ya has no tirado soy tan 38 años aquí, que es el mismo tiempo que él se tiró en el SAS. Ya tenéis un número aquí. En común. ¿Cómo fue que tú conoces a Juan Manuel? Bueno, eso fue precioso desde el sentido de librero, ¿no? De editor. A mí lo que me gusta es el mostrador de la planta baja, ¿no? En aquel momento estaban muchas horas en ese mostrador, ¿no? Y me acuerdo que me pedían un libro que era La flor de los celindos, y yo decía, ¿este libro qué libro es? No aparecía por ningún lado, y otra vez me lo pedían. Y yo, bueno, ¿y este libro de dónde sale? Un día miré la librería Rayuela, y nosotros en aquella época, cosa que la gente no se cree o no comprende, eso para otro día lo explicamos, compartíamos la base de datos para poder atender mejor a nuestros clientes, y un día miré y había uno en existencia en Rayuela, lo compré para ver qué es lo que era eso que tanto me pedían, lo miré, bueno, un libro, como otro más. Y bueno, lo puse en la estantería y el día siguiente no estaba. Y otra vez me lo piden y le digo al cliente, un momentillo, voy a Rayuela, que tenían otro, lo traje, lo compré y se volvió a vender. Y así, y de pronto un día, por pura curiosidad, no por nada más, lo miro y resulta que llevábamos vendido, me parece que eran 40 y tantos libros. Pero digo, ¿esto qué es? Un libro que no tenemos y llevamos vendido 40 y tantos. Esto es como el libro. Me puse en contacto con la editorial, nada más que ponían pegas, bueno, no daban un buen servicio. Y cuando lo vuelvo a mirar otra vez, me parece que llevamos vendido 100 libros. Y tú dices, ¿pero esto qué es? Con el trabajo que cuesta vender un libro, pues imagina 100 libros y encima sin tenerlo en existencia, trayéndolo de uno en uno y con problemas. Pues Miguel Ángel Abenza, muy avispado, me dice, Jesús, ha venido el autor por aquí y aquí tiene su teléfono, llámalo, cásalo y así. Te llamé, me parece. Claro. Esa fue la palabra de Miguel Ángel, porque claro, Miguel Ángel decía, ¿cómo estamos dejando de vender este libro, Jesús? ¿Cómo es posible? Entonces, pues nada, me puse en contacto con él, me explicó qué es lo que hacía ese libro en esa editorial, le propuse, no me acuerdo si ya tenía la segunda parte, Sangre de Ciervo, no, todavía no lo tenía, ¿no? Le propuse, me explicó cómo lo estaba haciendo, el trabajo que cuesta vender un libro, y digo, hombre, a mí me lo va a contar. Total, ahí nos pusimos en contacto. Andaba yo buscándome la vida
en todas las librerías. O sea, era una autoedición lo que yo había hecho con la otra librería, no me lo quisieron editar, tuve yo que correr con los gastos de esa edición. Y entonces yo llevaba los libros físicamente aquí. Bueno, aquí no los traía. Bueno, aquí no tenían manía y no los traía. Vaya. No me acuerdo dónde los llevaba. Bueno, aquí no. La cuestión, varias librerías de Málaga, ¿qué tal? Y entonces, pues, luego iba y decía, ¿cuántos habéis vendido? 10, 8, tal. Bueno, me ajustábamos las cuentas y ya está. Y ese era el asunto. Los llevaba a mi pueblo y tal. Pero entonces sí, ocurrió eso que le está diciendo, eso, que claro, ya aterricé ya por fin aquí, claro, ya ellos se hicieron cargo de... Y cuando me acuerdo que te pregunté, digo, ¿cuántos libros has vendido? Yo creo recordar que lo me dijiste. Me parece que he impreso que 500, ¿no? Y digo, más negocio estoy haciendo yo, pues digo, si ya vendió 500 libros, ya a nosotros que nos queda, claro, nada. Ya vendió todos los que tiene que vender. Pero siguió la cola de siguió, la Flor de los Celindos. Hicimos la Flor de los Celindos con toda la ilusión, con mucho cariño. He aprendido mucho, he hecho el trabajo ya no de librero, sino de editor, pero claro, ahí también se da uno cuenta de cuál es el trabajo de editor, las relaciones humanas, el confiar en los autores, el saber coincidir con alguien que comparte el amor por los libros, porque claro, yo puedo dar fe de dos cosas. Primero, como librero, de tus lecturas. Bueno, no sé si os lo podéis imaginar, que bueno, que es una gran conversación contigo cada vez que viene, está pendiente de los libros que necesita. No sé si puedo decirlo, también lo puedo contar. Muchas veces cuando vamos a hacer cuentas de derechos de autor, de las ventas y eso, resulta que él es el que tiene que pagar. Sí. Porque compra tantos libros que a final de año él es el que debe dinero. Imaginaros la cantidad de libros que se lleva para después de liquidar los derechos de autor, él es el que nos debe a nosotros. Sí. Pero bueno, que así son muchas cosas, muchas relaciones. Ya son unos cuantos años que a mí son lo suficientes como para poder decir que te conozco y que hemos disfrutado de esta relación. Y luego ve a alguien como ha dicho esto, tened en cuenta que hay es que se publican tantos libros, vosotros que os gustan lo sabéis, la cantidad de libros que hay, que los autores paren el libro y si te vi no me acuerdo, más o menos, ¿no? Como hace alguna gente con algunos hijos. Y tú sabes la alegría que es Juan preguntando, oye, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo promocionamos? Jesús, ¿cómo va? Que me ha escrito un autor de no sé dónde que os pidió el libro y no lo ha recibido. Y tú pendiente de eso. Entonces, eso cuesta mucho trabajo. Y él aparte ahora está jubilado, pero tenías tu trabajo, tenías un nieto. Una vez se te venía lejos porque vienes de Canilla. Sí. Entonces, son tantas cosas las que agradecer a Juan. El ser un obsesivo compulsivo ayuda mucho también. Sí, pero es que yo no te veo así, te veo como una persona responsable con tu trabajo y con hombre, nosotros hacemos un esfuerzo grande en editar un libro, corregirlo, imprimirlo, distribuirlo, y imaginaros si eso no tiene detrás el respaldo que tiene Juan, esto sería entonces una ruina, ¿no? Entonces, pues, gracias Juan, porque, hombre, también nos ha abierto algunas puertas. También ha abierto algunas puertas, por ejemplo, la 11, por ejemplo, o la ilusión que hicimos de llenar la librería Machado en Madrid, contigo. Pues, imagínate, una editorial tan pequeño como nosotros, que Juan me compromete, oye Jesús, a ver si podemos presentar el libro en Madrid. Y yo, madre mía, ¿quién vaya a una presentación? ¿Dónde lo busco yo? Pues bueno, conocían los libreros de Machado y yo nada más que esperaba que me llamaran para decir, Jesús, te hemos dejado la librería y no hemos vendido ni un libro. Por nada, faltaron hasta libros. Sí, con lo cual, por eso digo, nada más que puedo hablar de alegría, de cosas buenas y de buenas relaciones. O sea, que le dijiste aquello, has nacido para publicar en Librería Proteo. Vale, pues aquí nació para publicar en Ediciones del Genal y, como decimos, vamos a ir ya un poco a... Bueno, te quería preguntar alguna cosilla antes. ¿De dónde te viene a ti el afán por la lectura y por la escritura? ¿Qué memoria tienes tú de los primeros libros? Lo tengo meridianamente claro. A mí mi interés por la lectura y por la escritura me viene del internado del seminario, donde estuve con mis compañeros, como he dicho ahora. Tuve un gran profesor allí, que se llamaba don Tiburcio, Martín Toledo, que nos inició en el tema de la literatura, de la escritura. Y mis primeras lecturas fueron los tebeos, los cómics, el Mortadelo y Filemón, pero también el Tintín,
bueno, y toda esa serie de cómics, y de ahí pasé por la literatura juvenil, Julio Verne y demás, bueno, una cosa progresiva, ¿no? Pero eso no me lo inculcaron mis padres, porque mis padres no eran analfabetos, pero no eran trabajadores, no eran lectores, ¿no? Pero sí fue en el colegio, ¿no? En el colegio En el empieza. colegio. Y después tú cuentas que cuando llegas al... Pues tú también estudiaste igual que yo en Martirico. En el Instituto de Martirico. Y en Martirico ahí tenías como una doble... ¿Tú ya querías, pensabas en ser médico o en dedicarte a la ciencia? Bueno, yo ahí tenía dudas. Yo tenía dudas entre matemáticas, que se me daba muy bien. Ajá. Y me gustan y me siguen gustando. Si las matemáticas me quisieran a mí como yo quiero las matemáticas, pues hubiera sido a lo mejor profesor de matemáticas. Entre matemática, historia y medicina. Ahí es un poco lo que yo quería, esas eran mis dudas, ¿no? Pero al final, bueno, opté por medicina. Alguna de las tres tenía que ser, pues esa fue la que... Pero nunca he abandonado las otras dos. Siempre me ha gustado, bueno, el tema de la historia, es evidente, ¿no? Y has estado leyendo durante muchos años. Muchísimo. Y escribiendo, digamos, como sí, Aznar hablaba el catalán, en la intimidad. En la intimidad, vale. Efectivamente. Y ya cuando la cosa se va acercando, que tú ya es como última evaluación. Claro, había un momento que yo tenía la historia de La Flor de los Celindos, que era la historia de mi familia, la historia de... Se mezclaban muchas cosas, de la guerra civil y tal. Y entonces, bueno, pues mi madre me decía, a ver si alguna vez tienes capacidad, no decía, a ver si alguna vez tienes tiempo y eres capaz de escribir la historia de nuestra familia, esta historia tan bonita que tantas veces te he contado y tal. Y yo eso lo tenía en la cabeza, ¿no? ¿Seré yo capaz? Bueno, se tuvieron que dar una serie de circunstancias, ¿no? Pues para que ya al final la cosa cuajara, ¿no? Yo no me veía con capacidad técnica para escribir una novela, de pronto un novelón, pero bueno, a veces las cosas se hacen bien desde el primer momento, ¿no? Esta misma historia le pasó, por ejemplo, lo cuenta, y perdón, no es compararme, ¿no? Lo cuenta Isabel Allende, ¿no? Tantas veces en sus novelas, ¿no? Que su primera novela, La Casa de los Espíritus, fue un pelotazo también. Ya quisiera yo, ¿no? de haber vendido como La Casa de los Espíritus, ¿no? Pero vamos, quiero decir que ella no tenía ni idea de escribir ni nada y se puso a escribir, y desde yo no tenía ni idea ni que yo iba a pasar y al final entregué los folios a una editorial y mira, y la cosa fue, pues a mí me ha pasado un poco en menor medida igual, ¿no? Yo sin tener mucha técnica, la técnica, yo ahora cuando leo La Flor de los Celindos, no es que la lea, ¿no? Sino que hay frases y cosas, digo, esto lo hubiera yo escrito de otra manera, aquí pegaba un adjetivar por detrás en vez de por delante, tal, ¿no? Ya me voy a cosas muy técnicas, ¿no? Esta frase hubiera quedado mejor, esta palabra así, asado, ¿no? Y eso en los siguientes libros sí está muy cuidado, ¿no? Está ya, lo que es la escritura como técnica está muy pulido, ¿no? Pero digamos que todo el resto de novelas y de libros, de ensayos que yo he escrito, técnicamente están mucho mejor, están escritos más con el cerebro quizás, ¿no? Pero la Flor de los Celindos y Libelo Invisible están escritas con el corazón, ¿no? Entonces pues, yo creo que eso sí es... Hay una cosa que está clara y eso se nota, es verdad que la técnica te puede ayudar a escribir mejor, como a conducir mejor, como a golpearle mejor al balón. Pero hay una cosa que es lo que siempre hablan, que es el talento natural. Está claro que a ti la escritura te sale de una manera torrencial, te sale también de una manera natural la guasa, la retranca, la ironía, el sarcasmo y incluso las coletillas. Ya tiene una cosa de estilo que tiene. O sea, él es Juan Manuel Muñoz Jiménez, me cago en todo lo que se menea. Bueno, exactamente, se está cagando todo el tiempo, que hay que decirle, hostia, tío, tú tienes una disentería aquí importante, bueno, porque el libro ha salido, vamos, chorreandito. Qué cosa. Bueno, vamos a acercarnos a este libro. Vamos a irnos acercando a este libro, que lo primero que hay que decir es... ¿A ti tú por qué decides meterte en este berenjenal que hasta ahora te estás metiendo? Además, no solo te has metido en un berenjenal, como quien dice, donde mucha gente pasa de puntilla, y más en estos tiempos que hay, sino que encima dice, me meto y la lío. Porque tú está claro que cuando te metes en una cosa,
no lo haces para pasar desapercibido. Claro. La modestia o la de estas no es una de tus virtudes, No. eso ya lo tenemos. No tengo abuela. Y No tienes abuela, está claro. Pero, ¿cómo se te ocurre tratar el tema de la guerra civil y el tema básico que está alrededor de tu libro, que es la memoria, el concepto de memoria, ¿no? Bueno, pues sí, esto es un tema muy importante, que yo creo que es el núcleo del asunto, ¿no? Bueno, podría decir que he decidido escribir un libro sobre la guerra civil, que en realidad es sobre la Segunda República, la guerra civil, el franquismo, ¿no? Y la transición del franquismo a la democracia. Y podría decir que he decidido escribirlo porque tenía mucho material, porque he escrito novelas anteriores que trataban también de forma novelada ese tema y me sobraba material, la verdad. No es que haya utilizado los sobrantes, ¿no? Porque parece dicho así que es que el libro es de segunda categoría por eso, ¿no? He utilizado incluso episodios que cuento también en otras novelas, ¿no? Pero bueno, también podría decir que me he decidido a escribir un libro sobre la guerra civil porque estamos en el año de la conmemoración del franquismo, ¿no? Y Pedro Sánchez anunció 100 actos antifranquistas y como el año que viene tiene el aniversario de la guerra civil también, sí, o sea que sí, podéis hacer la segunda parte. Como en este año tocaban 100 actos y llevaban nada más que 3 o 4 hasta ahora, pues entonces digo, yo voy a ver si yo añado alguno más y bueno, pues ya está. Incluso Podemos dijo que le parecían pocos 100 actos antifranquistas y que no le parecían suficientemente antifascistas, eso lo dijo un mes después, y que Podemos iba a organizar 50 actos más, pero ya perfectamente antifascistas. Y entonces, pues como hasta ahora que yo sepa no han organizado ninguno, pues yo quiero colaborar un poco en eso, ¿no? Eso sería si yo lo dijera de broma, ¿no? Pero no voy a hablar de broma. Mira, el tema de la memoria histórica a mí es un tema que me interesa y me preocupa. Me preocupa, a mí me preocupan mis nietos y me preocupan mis... Pero bueno, dentro de las preocupaciones que uno puede tener intelectuales, ¿no? La memoria, llamémosla histórica, democrática y tal, siempre ha existido. Vamos a ver, no se nos puede olvidar que la primera memoria que teníamos aquí después de la guerra civil era la memoria de los vencedores. Esa era la única memoria que había. Tenía un nombre, que era la formación del espíritu nacional, y era de obligada creencia y de obligado cumplimiento. Era una memoria que tenía su simbología, tenía sus héroes, sus mártires, sus calles, con el nombre del general fulanito, del general Yagüe. La plaza de Queipo-Llano. Plaza de Queipo-Llano. La de José Antonio. Muchos de ellos criminales de guerra, con 4.000 muertos Yagüe en Badajoz, con montones de muertos Queipo-Llano por acá, que se hizo un monumento faraónico, que fue el Valle de los Caídos, en homenaje yo creo que no tanto a los caídos, sino como al autor de la masacre, y ese templo faraónico fue donde al final fue a parar el faraón. Y bueno, pues era una ley de memoria histórica que no se llamaba memoria histórica, pero esa era la memoria que había, era la memoria de los vencedores, ¿no? Donde se sumaron fosas y se buscaron muertos, pero los muertos de un bando nada más, donde en el genocidio de Paracuellos se levantó todo aquello de Paracuellos y se sacaron y se intentaron identificar los que habían matado en Paracuellos. Y se identificaron muchos cadáveres, otros se quedaron sin identificar, y en otras fosas donde había habido también fusilados y represaliados por el bando del Frente Popular, se levantaron muchas fosas y en algunos casos se pudieron encontrar y en otros no. Pero lo que no se hizo desde luego es intentar buscar a los muertos del otro bando. Por lo tanto, esa memoria existía, esa memoria histórica existía, ¿eh? No se llamaba memoria histórica, pero era una memoria del régimen. Cuando Franco murió, empezamos con otra memoria diferente. Tampoco se llamaba memoria, pero era la memoria, yo le llamo la memoria de la reconciliación. Era una memoria en la que, por ejemplo, en el año 1979, ya llevábamos un año con la Constitución Democrática, existía un programa televisivo que se llamaba La Clave. Claro. Entonces había programas muy serios y muy
Ahora hemos mejorado un poco, ahora tenemos el Sálvame en Televisión Española. Sálvame la han cancelado, esto es para que Bueno. Ahora hay otra cosa que se llama La Familia de la Tele. Pero a eso me refiero, a la familia de la tele. Bueno, pues ahora tenemos La Familia de la Tele y antes teníamos La Clave, ¿no? Yo creo que La Clave era más profundo, era más serio, era más... Y fijaos que La Clave... Hay un programa que a mí hay muchos, yo me gusta, pero en la elaboración de este libro, una de las cosas que he utilizado es algunos capítulos de La Clave de entonces. Y hay uno del año 79, en el que aparece José Luis Balbín con su pipa, ¿no? ¿Aquí hay alguien que no sepa lo que estoy hablando de La Clave? Alguien que no lo sepa, todo el mundo lo sabe, ¿no? Y fijaos que en ese capítulo concreto, en ese debate, se ponía la película y tal, se hablaba de la Falange y de José Antonio Primo de Rivera, monográfico. Y participaban Raimundo Fernández Cuesta, un camisa vieja de Falange, Pilar Primo de Rivera, la hermana de José Antonio Primo de Rivera, Santiago Carrillo, secretario general del Partido Comunista de España, Antonio García Trevijano, un fuera de serie, Ramón Serrano Súñer, el cuñadísimo de Franco, que fue filonazi, José María Gil Robles, el líder de la CEDA, y el socialista José Prat, ya muy anciano, un senador del PSOE, que era el que había mediado entre Prieto y Negrín en el exilio, yo lo cuento eso ahí. Y hablaban con mucho respeto de José Antonio Primo de Rivera y de la Falange, porque tocaba ese tema, otros días hablaban del PC, tal, que hablo como ejemplo, ¿no? Y el senador José Prat, del Partido Socialista Obrero Español, dijo, yo creo que José Antonio era un hombre equivocado, su filosofía era una filosofía equivocada y tal, y trajo el fascismo a España, pero al final cuando lo mataron dijo, ojalá mi sangre sea la última derramada en España por culpa de las desavenencias políticas. Es decir, un senador del PSOE puso en valor una frase del fundador de la Falange, ¿no? Y eso ocurría en el año 1979. Y eso ahora sería imposible. Este programa no se podría emitir ahora. Sería un programa que con la ley en la mano sería una apología del franquismo sería un delito de odio, sería una cosa que no se podría emitir ahora. Después de esta memoria, lo que llamo la memoria de la época de la transición, hubo más memorias. Por ejemplo, la memoria de José Luis Rodríguez Zapatero, del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Y esa es una memoria que a mí me gusta. A mí me gustó. Porque no era una memoria divisiva. Hay muchos que dicen que José Luis Rodríguez Zapatero fue el que metió la cizaña, que a partir... Bueno, José Luis Zapatero, como todos los presidentes y todas las cosas que ha habido, pues tienen sus cosas positivas, negativas, buenas y malas, ¿no? Pues nos sacó de una guerra de Irak, hizo que las parejas del mismo sexo se pudieran casar y adoptar, creó la unidad militar de emergencia, que creo que fue una buena idea, ¿no? Es decir, que tampoco todo no lo hizo mal. Pero la ley de memoria democrática de Zapatero, fijaos, no era divisoria, no hablaban de bandos. No sé si sabéis, yo lo recojo aquí, que el primer censo y más riguroso de las checas que hubo en España durante la Guerra Civil, que solo hubo en 3 ciudades, en Madrid, en Barcelona y en Valencia, ese censo de checas lo hizo el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Y es el que se utiliza ahora por parte de los historiadores, porque es muy exacto. No era una memoria imperativa, no era una memoria de obligado cumplimiento. De hecho, Mariano Rajoy, cuando llegó al poder, no le dedicó ni un euro y no se sacaron ningún muerto de la fosa. No era una damnatio memoriae. La damnatio memoriae, explico yo ahí lo que es. La damnatio memoriae es ocultar completamente la figura de un dirigente que ha habido antes, es decir, que no se hable de él, que intentó olvidarlo, censurarlo, tal. Bueno, eso yo lo explico ahí perfectamente. Bueno, creo que con bastantes ejemplos, ¿no? Y sobre todo se enfocaba en 2 aspectos, que era buscar
los desaparecidos y honrar a las víctimas de ambos bandos, ¿no? Por lo tanto, a mí me pareció, eso se llamaba memoria histórica. Y me pareció, siempre yo estaba a favor de eso, y estaba a favor de que se busquen en las fosas todos los represaliados, los que están en las cunetas. Y luego eso ha cambiado. Ahora tenemos otra memoria diferente, desde que se aprobó la Ley de Memoria Democrática. La Ley de Memoria Democrática es una memoria, para empezar, de obligado cumplimiento. Como la Ley de Memoria Democrática es una memoria de los vencidos, ¿vale? Igual que la de Franco era de los vencedores, esta es de los vencidos. Es una memoria como la de Franco, de obligado cumplimiento. No se llama formación del espíritu nacional, pero se llama Ley de Memoria Democrática, pero es de obligado cumplimiento. Hay una ley que te puede catalogar como delito de odio, pues determinadas cosas, decir determinadas cosas, expresarte de determinada manera, ¿no? Y es una ley, al contrario de la que hizo Zapatero, en la que ha participado partidos políticos como como Bildu, y que se ha extendido en el periodo hasta el año 1983, es decir, que se considera que hasta 31 de diciembre de 1983, ya con la democracia, con la Constitución, con el gobierno del PSOE ya, con Felipe González, pues a partir de ahí, todo lo que se toque sobre lo que pasó en ese periodo hay que tener mucho cuidado. Por lo tanto, esta memoria sí es divisiva, la memoria democrática que hay hasta ahora sí es divisiva, igual que lo era la de los vencidos, igual que lo era la de los vencedores, pues esta de los vencidos también lo es, ¿eh? Mientras que la memoria de la transición y la memoria de Zapatero no eran divisivas, esta sí lo es. Bueno, por todo eso, fijaos, os voy a poner un ejemplo de cosas que están ocurriendo ahora, ¿eh? Hay un grupo de falangistas ennortados, quiero decir que son los mismos que se reúnen el 20 de noviembre a hacer estas cosas que hacen, de las banderas y de las cosas allí ¿en dónde, cómo se llama esto? En el Valle de los Caídos, ¿no? Pero bueno, no es por eso. Hace unos meses, tan solo unos meses, hicieron un escrito, que yo lo he leído, en donde hablan de la figura de José Antonio Primo de Rivera, haciendo una alabanza, ¿no?, de su bien, de su labor, de que al final lo represaliaron. José Antonio Primo de Rivera murió, lo fusilaron en Alicante en noviembre de 1936, ¿eh? Por lo tanto, entra dentro del periodo de memoria histórica recogido en la ley, ¿eh? Porque abarca desde el 17 de julio de 1936, la ley actual, hasta el 31 de diciembre de 1983. Por tanto, José Antonio Primo de Rivera es una víctima, está reconocido como víctima. Bueno, pues José Antonio Primo de Rivera, esta gente que son falangistas han escrito un texto, lo han publicado en las redes sociales, donde hablan de él, de su labor y tal, lo alaban, patatín y patán, y ya está, no dicen nada ni de que no hablan de nada, de odio de nadie, ni nombran a Franco, ni nada. Bueno, el fiscal de la memoria democrática, hay un fiscal que nos puede multar por cualquier cosa, desde aquí lo saludo. Hay un fiscal que los ha impurado con una multa, no sé si le piden 3.000 o 4.000 euros, ellos lo han recurrido, ¿no? Y bien. Paralelamente a eso, en España hay calles dedicadas, ya no hay calles dedicadas, afortunadamente, a Yagüe ni a esta gente, ¿no?, de estos militares, a Franco, todo esto se ha quitado. Pero hay calles dedicadas a Pedro Checa y a Margarita Nelken. Margarita Nelken estuvo implicada en los asesinatos de Paracuellos. Era militante de las Juventudes Socialistas Unificadas y luego miembro del PC, y ella se encargaba de que cuando iban los diplomáticos a ver qué estaba pasando en Paracuellos, porque le llegaban noticias de que estaban matando, pues ella los despistaba y les negaba la información. Y cuando ya se exilió porque perdió la guerra Margarita Nelken, en el exilio en 1940 dijo: hemos perdido la guerra porque no hemos aplicado suficiente terror. Y tiene calles
y tiene calle. Es una persona que por la ley de memoria democrática se permite que se tengan calle. Pedro Checa era el secretario de organización del Partido Comunista de España durante desde 1935 en adelante, toda la guerra civil. Pedro Checa y dos personas más que menciono ahí, Koltsov, Orlov, Grigulevich, Mikhail Efemovich Kolstov, todos ellos eran miembros de la KGB y, bueno, entonces no se llamaba KGB, se llamaba del NVDK, en lo que luego fue la KGB, eran los representantes de Stalin aquí en España, fueron los organizadores intelectuales de la matanza de Paracuellos, y Pedro Checa, secretario de organización del PC, fue el que la llevó a cabo en la práctica, el que puso, vamos, él no era el que disparaba, pero el que puso toda la infraestructura, ¿no? Eso está así, con nombre y apellido. Pedro Checa tiene hoy alabanzas en Internet de grupos comunistas donde dicen que Pedro Checa fue el camarada que hizo unas cosas maravillosas durante... Yo lo escribo ahí, ¿no? Lo escribo en modo de ejemplo. Entonces, hemos pasado de aquella memoria histórica a esta memoria histórica. Y ni una ni otra son memorias históricas limpias. A mí, la memoria histórica que me sirve, la memoria histórica que yo quiero transmitir en este libro, en el que quiero molestar a todo el mundo, lo digo ahí, este es un libro con el que pretendo que todos se sientan ofendidos. Y si consigo que todos se sientan ofendidos, creo que lo estoy haciendo bien. Como lo hacía el periodista Manuel Chávez Nogales, que no sé si lo conocéis. ¿Alguien conoce a Manuel Chávez Nogales? Uy, qué poco. Qué poco. Bueno, Manuel Chávez Nogales era un periodista que trabajaba en Madrid en los años de la República, y él se autodefine como un pequeño burgués liberal que se gana la vida, muy republicano, muy contento con vivir en la Segunda República, y que se gana la vida escribiendo, y que dice que él es perfectamente fusilable por los unos y por los otros, ¿no? Y de hecho tiene amenazas de muerte de los unos y de los otros. Y de hecho se tiene que ir de España por culpa de los unos y de los otros. Me gustaría que mi amigo Francisco, ¿te importaría leer esto, Francisco? Déjale, te lo tienes que pegar. Una de las obras más importantes que escribió Manuel Chávez Nogales se llama A Sangre y Fuego. La escribió en enero de 1937, cuando ya llevaba 2 meses exiliado en París, después de haber tenido que dejar España. Y este prólogo, el prólogo a Sangre y Fuego, ya lo podemos usar este año los autores libremente, porque han pasado 80 años desde la muerte del autor. Y entonces, como es cortito, yo lo reproduzco aquí, ¿no? Y esta es un poco la filosofía de este libro, ¿no? Es precioso. Es lo que yo pongo aquí un poco a modo de prólogo del libro, ¿no? Y esto es lo que quiero que sea un poco el espíritu de este ensayo, ¿no? No lo vamos a leer entero, solo la parte subrayada. Está subrayada perfectamente para que pases de un sitio a otro sin ningún problema, ¿eh? Tú sentido del tiempo no tienes, ¿verdad? No, vale. Pero tú tampoco, ¿eh? No, yo teniendo poco, bastante menos, más que tú. Espérate, o sea, déjame que lea. déjame que lea. Sí, que lea. Y ya. Bueno, yo era eso que los sociólogos llaman un pequeño burgués liberal, ciudadano de una república democrática y parlamentaria. Ganaba mi pan y mi libertad con una relativa holgura, confeccionando periódicos y escribiendo artículos, reportajes, biografías, cuentos y novelas. Cuando iba a Moscú y al regreso contaba que los obreros rusos vivían mal y soportaban una dictadura que se hacían la ilusión de ejercer, mi patrón me felicitaba y me daba cariñosas palmaditas en la espalda.
Cuando al regreso de Roma aseguraba que el fascismo no había aumentado en 1 gramo la ración de pan del italiano, ni había sabido acrecentar el acervo de sus valores morales, mi patrón no se mostraba tan satisfecho de mí, ni creía que yo fuese realmente un buen periodista. Pero, a fin de cuentas, a costa de buenas y malas caras, de elogios y de censuras, yo iba sacando adelante mi verdad de intelectual liberal, de ciudadano de una república democrática y parlamentaria. Antifascista y antirrevolucionario por temperamento, me negaba sistemáticamente a creer en la virtud salutífera de las grandes conmociones y aguardaba trabajando confiado en el curso fatal de las leyes de la evolución. Todo revolucionario, con el debido respeto, me ha parecido siempre algo tan pernicioso como cualquier reaccionario. Pero la estupidez y la crueldad se enseñoreaban en España. ¿Por dónde empezó el contagio? Los caldos de cultivo de esta nueva peste, germinada en ese gran pudridero de Asia, nos lo sirvieron los laboratorios de Moscú, Roma y Berlín, con las etiquetas de comunismo, fascismo y nacionalsocialismo. Y el desapercibido hombre celtíbero los absorbió ávidamente. Es vano el intento de señalar los focos de contagio de la vieja fiebre cainita en este o aquel sector social, en esta o aquella zona de la vida española. Ni blancos ni rojos tienen nada que reprocharse. Idiotas y asesinos se han producido y actuado con idéntica profusión e intensidad en los dos bandos que partieron España. De mi pequeña experiencia personal puedo decir que un hombre como yo, por insignificante que fuese, había contraído méritos bastante para haber sido fusilado por los unos y por los otros. Me consta, por confidencia fideligna, que aún antes de que comenzase la guerra civil, un grupo fascista de Madrid había tomado el acuerdo perfectamente reglamentario de proceder a mi asesinato como una de las medidas preventivas que había que adoptar contra el posible triunfo de la revolución social, sin perjuicio de que los revolucionarios anarquistas y comunistas considerasen por su parte que yo era perfectamente fusilable. Cuando estalló la guerra civil, me quedé en mi puesto cumpliendo mi deber profesional. Yo, que no había sido en mi vida revolucionario y que no tengo ninguna simpatía por la dictadura del proletariado, me encontré en pleno régimen soviético. Me puse entonces al servicio de los obreros como antes lo había estado a las órdenes del capitalista, es decir, siendo leal con ellos y conmigo mismo. Me convertí en el camarada director. Me fui cuando tuve la íntima convicción de que todo estaba perdido y ya no había nada que salvar. Cuando el terror no me dejaba vivir y la sangre me ahogaba. Cuidado. Cuidado. En mi deserción, ya está acabando. Pesaba tanto la sangre derramada por las cuadrillas de asesinos que ejercían el terror rojo en Madrid como las que vertían los aviones de Franco asesinando mujeres y niños inocentes. Y tanto o más miedo tenía a la barbarie de los moros, a los bandidos del tercio y a los asesinos de Falange que a la de los analfabetos anarquistas o comunistas. Muchas gracias. No, te lo decía sobre todo porque en el esquema que me habías pasado antes es que no llegamos y tú tienes que firmar un montón de No libros. tanto, están casi todos firmados. Ya está todo firmado. Casi ¿Quién queda todo. por firmar? Por hacerse el selfie. Ahí hay algunos. Vale, bien. Pero vamos a llegar a la hora también. ¿Tú ves a aquella señora que está en el fondo? Sí. Es la única asalariada que tenemos aquí. Porque yo no, yo soy... Y ella me dice antes, esto por favor, hoy nos podemos ir a mi hora de terminar. Y digo, No, ella sí. lo pero vamos a intentar. El jefe se va a quedar allí. El jefe se va a quedar allí. Ya dicho vemos antes que le gusta- quién está dirigiendo Aquí- la República. Aquí no tenemos prisa, ¿eh? Esto. Bueno, no, tú no la tendrás, tú no tienes ninguna, está claro. El resto ya es otra cosa. Me has contado, o sea, sin responderme a la pregunta, me has respondido claramente a la de la memoria y después yo creo que la intención es hacer un libro sobre la historia civil, sobre la guerra civil y sobre el concepto de memoria que moleste a todo el mundo. Sí. Vale. Sí.
Tú ya te acuerdas el libro que intentó hacer Juan Eslava Galán, una historia de la guerra civil, que no le va a gustar a nadie. Que intentó, no, que lo ha hecho Que y lo es hizo, maravilloso. Sí, está muy bien. Sí. Juan Eslava Galán básicamente usa un serafín a tu lado. Eso sí te digo. Hombre, es decir, claro. que tú has decidido llegar aquí y empezar a poner... Juan Eslava Galán es un artista en usar el humor y en usar un poco todos esos recursos de la ironía y tal y cual. O sea, ese es el tema. Por ejemplo, tú utilizas... Aquí hay un elemento que tú utilizas constantemente, que es básicamente el sarcasmo, más que la ironía, pero también la ironía a la hora de contar unas cosas y otras. El humor negro, digamos, ¿no? El humor negro. Hay que intentar transformar las tragedias en tragicomedias, ¿no? Que todo, con el paso de los años, es sano para... Claro, el problema que tenemos ahora, y yo supongo que esto es lo primero que tú te planteas, es si sale, porque tú hablas en algún momento de cuáles son tus referentes, o te lo he leído en alguna entrevista, no sé dónde, cuáles son tus referentes con respecto al humor. Hablas de Lelutier, hablas de Eugenio, hablas de Gila, hablas de Tipicol, que utilizaban claramente la ironía, el juego de palabras. Te lo has preparado bien. Hombre, se me quedan las cosas, tampoco era tan tonto en el instituto. No. Quiero decir, y obviamente también entran Gila, que por ejemplo tú lo citas aquí también. Efectivamente. Probablemente ha sido... del fusilamiento, del mal fusilamiento de Gila. No sé si sabéis la Exacto. anécdota. Lo fusilaron malamente. Sí, él se salva porque disparan mal, se queda en lo alto donde esto, se queda callado hasta que se van los matarifes y se levanta y se larga. Y después cuenta toda la historia a lo largo de la vida, se convierte sobre todo el tema de, oiga, en la guerra, que pare el enemigo, y crea esa especie de distanciamiento con algo que suele ser muy trágico para el resto de la gente. Sin embargo, aquí digamos que tu enfoque es otro completamente distinto. Tu enfoque es decir, fulanito hizo esto, el otro hizo esto, el otro hizo esto. Entonces has tirado, digamos, a la guerra de los números. Después otra cosa es cómo lo cuentes, que está muy claro, que tú lo cuentas siempre como si estuviera sentado en un bar hablando con la gente y tienes toda esa facilidad, y está claro que es una de las razones por las cuales la gente te sigue porque te entiende, eso está muy claro. Pero sí, tu libro de inocencia no tiene nada. O sea, si tú lo que pretendes aquí, y esto te lo digo como lector, es, digamos, decir, miren, ustedes dejen de pelearse, esto es lo que ha sucedido, estos son los números, dejen de pelearse. Estamos quizás en la época, que no es la de la clave, en la época de la clave estábamos todos con esa idea de la reconciliación y mejor que no levantemos ataúdes y tal. Después los distintos políticos de todos los bandos han dicho, no, vamos a levantar esto porque haciendo ruido es la mejor manera. Entonces han empezado a lanzar los muertos los unos a los otros hasta llegar a este delirio. Realmente la idea de la reconciliación o de decir, mira, ya está, vamos a tomarnos esto de otra manera. ¿Estaba en lo tuyo o has venido un poco a echar un poquito de más gasolina? Porque yo todavía, después de leerlo, no lo tengo claro. Pues mira, yo te voy a responder claramente. Yo no he intentado echar más gasolina, yo he intentado echar agua. No sé si los fuegos con gasolina se apagan con agua o no, a lo mejor son con mucha agua, con espuma, ¿no? Mucha agua. Pues yo he pretendido echar agua, ¿no? Y creo que una de las maneras de echar agua en los fuegos es hablar con un poquito de despegue, ¿no? De no sé, de no hacerlo con esa ira, ¿no? Con esa solemnidad. Con esa solemnidad, ¿no? Ya ha pasado casi 100 años, ¿no? Y entonces, bueno, después de 100 años me parece que es el momento de volver otra vez un poco al espíritu aquel de la transición, ¿no? Sobre las cifras, sí, claro, es que es un libro que habla sobre... Entonces, digo que si el autor dijo que tantos muertos había, que se ha fusilado, que si quién ganó que si la República tenía legitimidad o no, que quién ganó perdió las elecciones generales del 36. Yo me meto en esos asuntos, nombro autores, lo cuento con un poquito de gracia para que la gente no se aburra, ¿no? Del autor tal, autor cual, ¿no? Pero eso ya son recursos
que yo hago para enganchar al lector. Pero lo que yo opino sobre el tema en general está claro. Vamos a ver. La misma, digo por darme lo de las cifras, lo que habla del agua y de la gasolina. Yo creo que esto que voy a leer no es gasolina, esto es agua, ¿no? La misma pelea de cifras que existe con el número de muertos durante la guerra civil existe con los represaliados por Franco entre 1939 y 1975, cuando ya vencidos los republicanos solo podía matar el ganador de la guerra. Y ese es el meollo del asunto, el punto medular de carácter ético sobre el que pivota todo lo relacionado con la posguerra civil, que solo podía matar uno. O sea, que al no haber ya conflicto bélico, el bando vencedor pudo elegir entre seguir matando o dejar de matar. O sea, que el bando vencedor, en base al libre albedrío que tenemos los seres humanos y que constituye el punto nuclear de la doctrina católica que tan ardientemente profesaba Franco, pudo optar libremente por la compasión, la piedad, el perdón, la generosidad y la reconciliación nacional o por la venganza fría. O sea, que el número de represaliados por Franco en la posguerra civil, según se le hubiese antojado al caudillo, hubiese podido oscilar entre 0 y 4.654.116 españoles, que es el número exacto de rojillos que votaron al Frente Popular en las elecciones generales de 1936. O sea que, éticamente hablando, cualquier número de fusilados en la posguerra civil superior a 0 ya es muchísimo. Por lo tanto, entretenerse en saber a cuántos mató Franco en la posguerra civil es un interesante ejercicio histórico y detectivesco en el que nos sumergiremos a continuación, pero dejando claro que más de 0 ya es inaceptable. Yo no creo que esto sea gasolina, yo creo que esto es agua. ¿No? Es que estos son 500 páginas casi. Y en las 500 páginas tienes de todo, evidentemente. Claro. Yo sí me gustaría también, para que veáis un poquito el tono en el que yo hablo de unos y de otros, de lo del agua y la gasolina, me gustaría leeros el tono de humor negro y de porque se le puede echar humor negro a todo. Mira, hay una cosa, por ejemplo, que yo no le he podido... He intentado hacer un poco de humor también de la matanza de las niñas del Aguaucho, de las 5 niñas del Aguaucho. No he podido. Ese lo he tenido que contar en serio porque no he podido. Las 5 niñas del Aguaucho eran en un pueblo, Fuentalegre me parece que se llama, en la Sierra Norte de Sevilla. Entraron un grupo falangista, allí no hubo ningún problema, quiero decir que allí se levantaron los militares, un sector de los militares el 18 de julio y 3 días... No hubo disparos, no hubo nada, es decir, del minuto 1 ganó Franco y allí no hubo nada, los republicanos, nada. Pero hubo unas represalias terribles. Entró, por ejemplo, un camión de falangistas y se llevó a 5 niñas, porque entonces la mayoría de edad era los 21 años, salvo una que tenía 25, las otras tenían de 16 a 21. Eran hijas de republicanos que lo que habían hecho era bordar una bandera o no sé, o ir a la manifestación de una... Pero eran niñas, 2 de ellas hermanas, una de 17 y otra de 18. Se las llevaron en el camión los falangistas y se las llevaron a las bravas y se las llevaron a un cortijo que se llama el Aguaucho, por eso lo de las 5 niñas del Aguaucho, y se las llevaron allí, les pusieron a que le hicieran de comer, que les sirvieran la comida, después las violaron, después las mataron, las enterraron en una fosa de la cual se ha podido saber, gracias a la ley de Zapatero, hace 4 meses han salido los restos, y luego, después de haber hecho todo eso, colgaron las bragas, los sostenes, la ropa interior en los fusiles, y se fueron al pueblo, y se pasearon por el pueblo, diciendo, hoy hemos comido carne fresca, y se pasearon con los camiones con la ropa interior. Mientras las familias estaban en el interior de las casas, ya os podréis imaginar, ¿no?, cómo estaban, sin poder decir nada, y durante 40 o 45 años o más, sin poder nadie ni saber dónde estaban enterradas, ¿no? No he podido hacer humor de eso, realmente no, pero sí he podido hacer humor un poco de otras cosas, ¿no?, que también son graves, ¿no? Pero la checa más famosa de Madrid fue la de Fomento, de la que se ha hablado tanto que me da pereza repetir. Pero la checa que más me duele a mí, la que más rabia me da, es la de la calle Carolina. Una checa de Esquerra Republicana de Cataluña, lector, no te lo pierdas, en Madrid.
Aunque hay que decir, para consolarnos un poco, que los tiempos han cambiado para bien. Ya no hay checas de Esquerra Republicana en Madrid, aunque a cambio tenemos a Rufián en el Congreso, a Junqueras en Barcelona y a Puigdemont en Waterloo, y ya no sé lo que es peor. Cago en todo lo que se menea. En este asunto de las checas madrileñas tampoco podemos olvidar al anarquista Amor Nuño, jefe de todas las checas de la CNT y medalla de oro en torturar presos y darles pasaporte hacia Paracuello. Y eso que se llamaba amor. No quiero pensar en lo que hubiese sucedido de haberse llamado odio. Este personaje, al que yo no conocía antes de escribir este ensayo, me ha resultado fascinante. El tipo, de tan solo 23 años, predicaba en la Junta de Defensa de Madrid, al lado de Santiago Carrillo, la aplicación a los fascistas de una justicia expeditiva para fortalecer la moral revolucionaria del pueblo, o sea, los típicos paseillos. Pero, por desgracia para él, le sucedió lo mismo que a Íñigo Errejón recientemente: predicaba una cosa y cumplía la contraria. Amor Nuño, que no quería dejar un solo fascista vivo en Madrid, se encoñó con la hija fascista de un militar de derecha. Él lo sabía, pero le pudo la entrepierna, pues donde reina hormona no manda neurona. El tal Amor, ahito de Amor, ocultó a la CNT el pequeño detalle de los orígenes de la muchacha e incluso la llevó con él a algunas reuniones secretas de la Junta de Defensa de Madrid, lugar donde se decidían los matariles de Paracuello. Varios anarquistas viejos, de los del colmillo retorcido, sospecharon de la muchacha y resultó que llevaban razón. Era una espía de Franco, pero oigan, una espía profesional, FETEN, con certificado de calidad de la Unión Europea, no una aficionada cualquiera. ¿Cree el lector que fusilaron a Amor Nuño por gilipollas? Para nada. Al igual que han hecho ahora con Errejón, lo condenaron al ostracismo y punto final. Por cierto, una semana después de acabada la Guerra Civil, los franquistas detuvieron a Amor Nuño mientras vagaba sin rumbo por el puerto de Alicante. Se lo llevaron a la Dirección General de Seguridad de Madrid y allí, a base de besos, abrazos, mimos, sonrisas y carantoñas, Amor Nuño expiró. Por otra parte, esto es breve. ¿Cómo apretaba? Por otra parte, en la zona franquista se tiene noticia de un solo caso de chica, aunque hay que tener en cuenta que con los cuartelillos de la Guardia Civil y los locales de Falange ya les bastaba. A un local de la Falange, por ejemplo, llevaron detenido a Blas Infante, y de ahí a un cine, donde no le pusieron precisamente una película, y de ahí a la carretera de Carmona, donde acabaron con su vida. La excepcional checa franquista que digo era una checa falangista en las Islas Canarias, ubicada en un antiguo templo masónico. Allí torturaban a los republicanos como Dios manda, con la presencia de un médico, pues ya se sabe que Franco creó la Seguridad Social. El médico iba diciendo hasta dónde podían llegar los torturadores, y cuando la cosa se les iba de las manos, los falangistas arrojaban al mar los cadáveres, todo muy pulcro, como corresponde a agentes de orden y no a arrojos asquerosos. Cago en todo lo que se menea. En rigor no pueden llamarse checas a los centros de tortura que existieron durante el franquismo, pero ¿qué otro nombre merecería el molino abandonado, el cortijo semiderruido o el vetusto caserón donde la Guardia Civil llevaba a los maquis detenidos, o a los activistas del PC o a los sindicalistas de comisiones obreras para charlar amigablemente con ellos mientras les sujetaban con unas tenazas los testículos? Yo los llamaría checas, pero los historiadores no estarían conformes. En fin, pelillos a la mar. Ha leído varios ejemplos, en un sentido o en otro. Yo creo que además que para tener una idea general del libro hay que leerse el libro, ¿vale? Porque de todo, hay de todo. En cualquiera de los casos, a mí me gustaría saber si tú crees dos cosas. Una, ¿tú crees que actualmente que la percepción que tiene, digamos, el pueblo llano, si existe tal cosa como pueblo llano, es la de que toda esta especie de radicalización del lenguaje que ha ido aumentando de usted más, aquí pone muchos ejemplos, que eso lo ha hecho la política española y la política mundial en general desde que tenemos uso de razón. Se han puesto verdes, lo único que pasa es que ahora mismo hay, digamos, más altavoces de repetición de lo que dicen unos y otros. Uno de los temores, supongo, de casi toda la sociedad, es decir, oye, ¿es factible que ahora mismo se reproduzca un guerra civilismo, un enfrentamiento como el que sucedía antes? Tú aquí explicas qué es lo que sucedió directamente. Hay un capítulo, al final, hay un capítulo
que no me acuerdo cómo se llama, es el penúltimo capítulo, y dentro de ese penúltimo capítulo, el primer epígrafe se llama ¿Es posible una guerra civil en los tiempos actuales o algo así? Por eso te preguntaba, sí. Y yo lo que digo ahí es que creo que no. Es decir, que si consideramos un periodo corto de tiempo, y al hablar de corto estamos hablando de los próximos 15, 20 años, yo creo que una guerra civil no la veo posible en España por muchas razones, que yo hablo ahí, bueno, de que la situación social, económica y mundial y tal no es la misma que en el año 36, ¿no? 31, 36. Pero sobre todo la razón más importante que yo hago ahí hincapié por la que no me parece posible es porque en España, a la fecha de hoy, a fecha de 2025, tenemos una cosa que no la tenían antes nuestros antepasados de esa época, y es una cosa que no ocurría en el mundo desde la época de los emperadores romanos, ¿no? Y es que en España vivimos del panem et circense, es decir, que estamos todos, tenemos el panem y el circense, ¿no? Tenemos el pan y el circo. ¿Por qué vamos a montar una guerra civil si podemos irnos a la Riviera Maya con una pulserita de todo completo, con la familia? ¿Para qué nos vamos a distraer montando una guerra civil si ya tenemos a Broncano y al de Antena 3 ahí a ver quién compite con más chorradas? Tal, yo pongo un poco esos ejemplos, ¿no? Y el panem, hombre, el panem, vamos a ver, esto se lo he copiado a mi amigo Sebastián, que una vez, en una de nuestras discusiones amigables, ¿no?, políticas, comiendo, me dijo, porque yo decía, esto está no sé cuánto, y el PSOE está haciendo esto, y Felipe, ¿cómo se llama?, Pedro Sánchez está haciendo no sé cuánto, y tal. Y me dijo él, dice, vamos a ver, piensa bien. Hemos nacido en el momento adecuado, ¿eh? Entre 1960 y 2025 es la época mejor de la historia de España en general. Y mira un mapa mundi, ¿eh? Si simplemente con estar 50 kilómetros para arriba, 50 kilómetros para abajo, 50 kilómetros a la derecha, nos hubiera tocado vivir, vamos, quien dice 50 dice 150, ¿no? Nos hubiera tocado vivir pues en Rusia, en el Yugoslavia, en Afganistán, en China, mirando para abajo, en Nigeria, en Etiopía. ¿Tú hubieras preferido eso? No. Pues realmente estamos viviendo en la época correcta, en la mejor época globalmente, ¿eh? y en el lugar adecuado, ¿eh? Entonces, claro, dice, no, es que el 74 o 75% de las personas nos podemos pagar la comida, podemos comer 3 veces al día con nuestro dinero. Sí, pero es que hay un 25% de personas que no tienen para que... Sí, yo sé que la tasa de pobreza es del 25% y tenemos la tasa de pobreza infantil mayor de la Unión Europea. Y sé todas esas cosas y todas las que digo, pero a pesar de eso, eso no son la situación en la que vivía la gente en 1936, que todo eso es mejorable, bien, que tenemos una deuda enorme, bien, bueno, que tenemos una crispación política por los políticos, porque la gente no está en esas cosas, la gente vive la crispación, pero en el momento que ve el telediario, pero luego, ¿dónde van? Al circense, luego van a tomarse las copas en el centro de Málaga que está lleno de gente, y van a su familia y van a sus cosas. Pero sí, estamos crispados por los políticos, pero es una crispación que viene de los partidos políticos, ¿eh? No de la gente en sí. Sí, pero hay una cosa que dentro de los análisis históricos, que tú lo haces bien, tú al principio haces, digamos, como una serie de considerando. A ver, yo les voy a explicar esto, y entonces les voy a explicar que existen cosas como el sesgo de confirmación. Ah, bueno, sí, vamos. Existen cosas como esta. María Ángeles ya me está diciendo, esto hay que cortarlo. Sí, María Ángeles. Bueno, esa parte de... Sí. Ay, me dijiste tú que no había problema, ¿no? Ah, vale. Vale, él se queda. Pues, yo hay un momento donde digo así, y sale, calienta que sale, que vamos a decir, te toca. Espérate, ¿por dónde? Sí, lo de los sesgos y todo eso. Sí, que yo exactamente. Cuento, Hay una cuestión que, por ejemplo, efectivamente los partidos políticos en la época, estamos hablando de una época donde España es absolutamente analfabeta, en su gran mayoría. Claro. Hay unos pequeños
círculos que Bueno, además vienen siempre ha habido analfabetos, lo que pasa es que ahora salen de la universidad. Que Vale, eso es distinto. es otro tipo de analfabetismo también. Yo te entiendo ahí tu ironía, que esa es estupenda, pero hay una enorme diferencia. Evidentemente, como tú has señalado, esta época no es comparable a la anterior. Sin embargo, ahora mismo la percepción, viendo desde fuera, que hay es que los partidos políticos ya no tienen tanto poder como antes y son simplemente correas de transmisión de poderes fácticos que son económicos, básicamente. Y que además ya ni siquiera son nacionales, ya son transnacionales. Ya estamos hablando de una cosa completamente distinta. En la Guerra Civil Española no continúa ni acabamos destrozados, básicamente porque España está aislada y hay 3 o 4 movimientos donde dice, no, en la Guerra Mundial no te vas a meter. Sí. Hoy en día es una cosa completamente diferente, me refiero. Es decir, ¿en qué medida, que es una cosa, y no me cabe ninguna duda, que este libro, aparte de tu voluntad de, digamos, de tocar las pelotas, como que yo alabo y me parece muy, muy interesante, ¿en qué medida hacer este libro sirve también para decir, cuidado señores, que les voy a explicar cómo fue? Y les voy a sacarlo para que no haya, digamos, frases o titulares rotundos de estos fueron los malos, estos fueron los buenos, aquí se mató, aquí no se mató, que básicamente eso ya hace bastante tiempo que empieza a estar claro por cualquier lugar, que gente que... Sí, hay un epígrafe dentro de otro capítulo que se llama ¿Quiénes fueron los buenos y los malos en la Guerra Civil? Claro. También, o sea, lo explico ahí quiénes fueron los buenos y los malos. La frase, el capítulo empieza diciendo... Buenos los que no mataron, malos los que mataron. No, yo digo que buenos son los ángeles del cielo que están a la diestra del Señor y ni siquiera son totalmente buenos porque Lucifer salió de los ángeles también, ¿no? Entonces ni siquiera los ángeles. Incluso algunos de los buenos. Eso es. Y luego respecto a lo que tú dices de los sesgos y tal, al principio de la novela, al principio del ensayo, no es al principio, sino pasada unas páginas, dedico un apartado que se llama Las 8 gafas que nos distorsionan la realidad, ¿no? Entonces son 8 gafas, entre comillas, ¿no? Y una de ellas es la autocensura, ¿no? Nos autocensuramos ya, no es que nos censuren, sino que nos autocensuramos para no molestar y cosas así. Y una de ellas que hablo es del sesgo de confirmación. El sesgo de confirmación es un tema psicológico, es un tema que está estudiado por la psicología y por los pedagogos. Se trata de que los seres humanos, nuestro cerebro funciona de esta manera. Nuestro cerebro se siente con un disconfort enorme si recibe información diferente a la que ya tenemos procesada, a lo que creemos. Es decir, por eso somos lectores o del diario El País, o del diario, o de otro diario. Y si nos enteramos de cosas que no encajan con lo que pensamos, nos genera un disconfort enorme. Entonces, eso se llama el sesgo de confirmación. Solo aceptamos las cosas que confirman lo que ya sabemos, lo que ya creemos, ¿eh? Eso está estudiado por los psicólogos, están los libros, ¿no? Entonces, yo hablo de que ese sesgo es uno de las cosas fundamentales que hacen esto que tú decías, que al final acabemos divididos en bandos, divididos en muros, porque nos dividen, porque hay gente que vive de eso, que vive de dividir, porque es un negocio como otro cualquiera, el que le va bien el negocio, pues lo que quiere es que cada vez haya más clientes, ¿no? Entonces, que además el razonamiento sea cada vez más pequeñito, o sea, no sea razonamiento, sea un eslogan. Claro, y yo hablo de eso, del sesgo de las gafas de los eslóganes, de las gafas y luego hablo también de otro sesgo que se llama el sesgo de los lotes. Es de identificar que todo tiene que ir en un lote, ¿no? De que cuando vemos a un ser humano ya nos lo imaginamos con el lote completo, ¿no? Pongo por ejemplo de que si nos dicen que Manolo es de Vox, pues entonces nos imaginamos a Manolo con corbata, miembro de una cofradía de no sé qué, del Opus Dei, anti no sé qué, projudío, antiabortista, el menú completo. Pero no, a lo mejor Manolo no es homófobo porque tiene un hijo maricón
y lo quiere, ¿no? Y a lo mejor resulta que los toros no le gustan, es antitaurino, aunque sea de Vox, ¿no? Pues, eso yo le llamo el queso gruyère en la bolsa de aseo. Es decir, en una bolsa de aseo tú esperarías encontrarte un cepillo de dientes, un peine, pero si tú abres la bolsa de aseo de alguien y te encuentras un queso gruyère, dices, ¿esto qué es aquí? Pues todos tenemos un queso gruyère en nuestras bolsas de aseo, todos. Y ese es el queso gruyère. Hablo de Candela, ¿no? Si nos dicen que Candela es de Podemos, pues nos la imaginamos con el flequillo Nacha, el pañuelo palestino, pro-palestina y antijudía. No, pues a lo mejor le gustan los toros, a lo mejor pues es creyente, en fin, un poco hago ese... que a lo mejor incluso Manolo y Candela, ¿no? Si se reúnen y hablan, pues a lo mejor se pueden entender, tienen algunos quesos gruyère en común en sus bolsas de aseo, ¿no? Pero no, tendemos a identificarnos el lote, a las personas como lote, y eso que ya es una cosa, una forma de funcionar nuestro cerebro, hay gente que lo sabe, hay gente arriba, hay políticos que potencian eso, ¿no? Entonces nos enfrenta, ¿eh? Si unimos el sesgo de confirmación, el sesgo de la autocensura, el sesgo de imaginar a los demás como lotes completos, los que tienen que estar en lote completo, todo eso lo explico un poco al principio como entradilla de lo que yo pretendo que sea el ensayo, que pretendo que sea un ensayo un ensayo que nos vuelva un poco a ese espíritu de la transición, donde podía haber un programa con socialistas y comunistas hablando normal, no digo ni bien, pero hablando normal, de José Antonio Primo de Rivera, o como hubo también programas que también los que están grabados hablando del papel del Partido Comunista tal y cual, y había gente allí de derecha, estaba Fraga, estaba no sé, estaba la Pasionaria, y se podía hablar. Hoy sería imposible ver a Pedro Sánchez, a Feijóo, al de la moto y al de Podemos y al de no sé qué en el mismo programa hablando normalmente de algo, si no hablan ni en el Parlamento. Es que precisamente con eso que me estás diciendo, que me parece fantástico el argumento de... ¿alguien está diciendo algo ahí? ¿Perdón? No, que alguien se va. Ah, perdón. No, es que me creía que estaba haciendo alguna señal. Me parece fantástico el argumento, y más allá que tú lo has aplicado, digamos, a un concepto general, un partido político. Todos los de Vox no necesariamente responden a la caricatura, todos los de Podemos no responden a la caricatura. Claro. Eso lo tenemos claro. Pero que incluso, yendo un poquito más allá, y tú que eres médico y que sabes que al final muchas veces donde está la enfermedad es una cosa que nunca se ve a simple vista, o pocas veces se ven las consecuencias. Cuando hablamos de las personas y hablamos de los mismos políticos y hablamos de Rajoy, de Pedro Sánchez, de Pablo Iglesias o de cualquiera de esa historia, de Abascal, tendemos a hacer exactamente lo mismo. Pues sí. Y son también conceptos, primero porque de alguna manera entendemos que el político que ya forma ahí parte de esto ha comprado, ha llegado allí y ya merece todo. Es como el entrenador del equipo contrario, tú estás ahí, claro, te están pagando, pero yo he venido aquí a insultarte. Exactamente. Entonces, básicamente, ya tendremos las caricaturas, que también las utilizas aquí, de Pedro Sánchez, del otro, el de la moto. Y yo me pregunto, incluso cuando veo los retratos, por ejemplo, aquí hace muchas veces dice, cuando dice Chávez, hablando de Chávez Nogales. De Chávez Nogales. Cuando hables de Chávez Nogales, que también tengo que decirle, es uno de los grandísimos periodistas y mejores retratistas de la realidad española que han existido. Y ha sido un drama que no lo hayamos tenido, como también otra serie de autores. Hablas de él como un pequeño burgués liberal. Una de las primeras cosas que él lo dice. Soy un pequeño burgués pero liberal. También voy a decir una cosa. El concepto de liberal, como el concepto de socialista, como el concepto de comunista, como el concepto no sé cuánto, a lo largo de estos años, es completamente diferente. Quien hoy levante la mano y diga, yo soy liberal, está diciendo una cosa que no tiene nada que ver cuando antes se decía, yo soy liberal. Perfectamente. Claro. Esas cosas, claro. es lo que yo veo, digo, joder, a mí hay una cosa que me encanta en este libro, que es tu voluntad pedagógica. La voluntad de decir,
vamos a explicarle cosas Sí, sí. y vamos a ir Esa es la idea. desmenuzando De hacerlo el dato. fácil, de hacerlo El dato, agradable por a la ejemplo, lectura, claro. cuando habla de los datos hay un capítulo, una parte muy importante, tú dices, ¿fue legítimo la victoria del Frente Popular en 1936? En las urnas, sí, sí. Efectivamente. Y aquello tiene, como decimos, actualmente mucha conversación. Sí. La gente, yo creo que uno de los problemas que tenemos ahora es que parece que no tiene tiempo para una conversación. Parece que nada más que tiene tiempo para un tuit y para que te diga, bueno o malo, hay que matarlo o no. Como tú dices, Broncano o Claro, Moto. Todo es así. El Entonces, asunto ese es un asunto nuclear, es decir, Claro. no me puedo extender, pero la legitimidad del golpe de Estado, no contra la República, eso lo cuento 20 veces ahí, los militares no se levantaron contra la República. Hasta el 29 de agosto de 1936 estuvieron luchando con la bandera republicana, ¿eh? Ellos en principio no pretendían cambiar de régimen, lo que pretendían era derrocar al gobierno del Frente Popular y armar una dictadura militar republicana, ¿eh? Las repúblicas pueden ser dictaduras, no nos llevemos la mano a la cabeza, que eso lo sabemos todos, o lo deberíamos saber, no idealicemos, ¿eh? Ellos querían una dictadura de derecha, de extrema derecha, militar, en el seno de la República. Es a partir del 29 de agosto cuando cambian la bandera y ya dicen que sí, que fuera la República y vamos a la monarquía, vamos a volver a lo de antes. Pero ellos dicen que era un golpe contra el Frente Popular porque habían falseado las elecciones de febrero de 1936. Sobre eso han corrido ríos de tinta. Y últimamente está de moda desde hace un par de años el libro de Álvarez Tardío y otro colaborador más, con el nombre no recuerdo el nombre, que se llama Fraude y violencia en las elecciones del 36. Bueno, esto ha sido una cosa, parece extraordinaria, y yo no me puedo meter ya con el tiempo que tenemos en desglosar eso, pero sí lo explico ahí perfectamente. Es decir, hay una serie de aspectos que dicen, estas elecciones fueron fraudulentas porque ocurrió esto y esto. Y yo digo, son 7 cosas a las que alude, algunas gordas, las 7 son verdad, cuidado, las 7 son verdad, pero son las mismas cosas que decían, no es nada nuevo, son las mismas cosas que decía la CEDA y que luego asumió el régimen de Franco para decir que era legítima el levantamiento contra ese gobierno, porque son las mismas 7 razones, las que grime ahora Álvarez Tardío, las mismas 7 razones. Y se les puede contraargumentar, y yo lo contraargumento, es decir, yo lo digo, las 7 razones que dice Álvarez Tardío son estas, pero, a ver, dice, es que con 140.000 votos de diferencia, una de las razones muy sencilla, 140.000 votos de diferencia entre la candidatura del Frente Popular y la candidatura de Aceda, hay 200 diputados de diferencia, es que eso no puede ser. Bueno, pero es que esa era la ley electoral de la Segunda República. Las elecciones del 31 y las elecciones del 33 se hicieron con la misma ley electoral y nadie protestó entonces. Entonces, ¿qué clase de argumento es ese? Ahora ya no vale porque... ese es un ejemplo, ¿no? Y de estas como esta, ¿no? Entonces yo me meto en eso, me meto en ese debate, digo, esto sea tal cual. Y llego a la conclusión, yo personalmente, en este tema del fraude de las elecciones, sí, o fraude de las elecciones no, otro punto fundamental es que el presidente de la República, Niceto Alcalá Zamora, el presidente de la República, dice en sus diarios, y luego cuando estaba en el exilio lo publicó en la prensa argentina, don Manuel Azaña ha falseado las actas electorales de la segunda vuelta. No les bastaba con ganar por pocos diputados. Encima tenía que ser por tal, han toqueteado las... Lo dice el presidente de la República, Niceto Alcalá Zamora. A eso también le replico, yo también explico el por qué dice eso, ¿eh? Bien, quiero decir que yo pongo las 7 razones por las que dicen eso y las 7 razones que hay que contraargumentar para ver si eso tenía legitimidad realmente o no, o había sido un fraude, ¿no? Y al final, no voy a hacer ningún spoiler, pero digo que no lo sé, ciertamente. Digo que tienen que pasar más tiempo y más años para que se haga eso realmente, ese tema concreto. Yo
No estoy seguro. No digo que se hayan falseado. Casi estoy todavía más en la opinión de que no se falsearon, de que la primera vuelta eran unas elecciones a 2 vueltas, la primera vuelta todos coinciden que había ganado el Frente Popular y la segunda vuelta solo se celebró en unas pocas circunscripciones donde hubo problemas. Y pasaron en 3, sí, en Cuenca, en La Coruña y en Granada. Y es verdad que hubo una cosa muy fea, es decir, que entre la primera vuelta del 12 de febrero y la segunda vuelta del 1 de marzo, el gobierno de Portela Valladares, que era un gobierno republicano centrista, dimite y dice, yo me voy. Y dice Portela Valladares, el Frente Popular ha ganado, que nosotros sabemos sabemos los resultados de Cataluña y que nadie se va a llevar engaño, que el Frente Popular ha ganado, sin haberse todavía completado la segunda vuelta, ¿no? Y estando prohibido que el Poder Ejecutivo hiciera declaraciones ninguna, porque eso era el Tribunal Supremo el que tenía que decirlo. Se va. ¿Y a quién nombran? Entre las primeras y las segundas elecciones, nombran al Frente Popular, a Manuel Azaña, lo nombran de presidente del gobierno. Y es ahí, entre ese periodo de la primera vuelta y la segunda vuelta, donde llega Manuel Azaña otra vez a la presidencia del gobierno, no de la República, del gobierno, y cambian todos los gobernadores, de pronto en días, cambian todos los gobernadores civiles de España. Y los gobernadores civiles cambian a todos los alcaldes. Y meten alcaldes del Frente Popular en todos los pueblos. Y ahí es el lío, porque ahora es que todos esos alcaldes son los que organizan la presión, hacen que algunos candidatos de derecha se quiten. Decir, eso pasó, fue así. Pero ¿fue lo bastante como para que perdieran las elecciones? Yo creo que no. No lo tengo claro. Yo digo que cuando estemos desde el cielo, si llego alguna vez, pues allí con el resto de los políticos de esa época ya me contarán algo, porque no me atrevo a pronunciarme. ¿Eres creyente de esto? Lo he sido, pero no, ahora estoy en el agnosticismo. No te metas en el cielo. ¿Qué quieres jugar 2 bandas? Sin embargo, sí tengo claro la legitimidad de esta otra polémica. La Segunda República no tenía legitimidad desde sus comienzos, porque fueron unas elecciones municipales, no fueron. Eso lo diréis por todos los sitios. No, vamos a ver, ni siquiera el régimen franquista. Las leyes de Franco, que fueron unas leyes hechas a medida, lo que se llama con derecho de autor, ¿no? Las leyes con derecho de autor, un poco al estilo Cándido Conde Pumpido, lo que ha hecho con los ERE de Andalucía, ¿no? Creaba ahí una cosa para que se vayan todos. Bueno, pues los franquistas igual, los franquistas nada más hicieron unas leyes expresamente para decir que los sublevados eran los republicanos, y eran los sublevados porque, según las leyes franquistas, eran los que habían falseado las elecciones del 36. Entonces ellos eran los que se habían sublevado con la República y los juzgaban militarmente como sublevados a los que no se habían sublevado. Bueno, en fin, una locura. Ni siquiera las leyes franquistas en algún momento dijeron que la República naciera ilegalmente. Nada, ellos nunca dijeron eso. Dijeron que la República había perdido la legitimidad desde las elecciones de febrero de 1936, pero antes era legítima. Ni siquiera los franquistas decían eso. Bueno, pues hay quien lo dice, hay quien lo sigue diciendo, porque eran unas elecciones municipales. Sí, eran unas elecciones municipales, pero el rey Alfonso XIII, que era un mujeriego, pero tonto no era, vio lo que había pasado. Dijo, ¿esto qué es? Todas las ciudades ha ganado el republicanismo en las capitales y solo en los pueblos donde los caciques están aquí, allí es donde han ganado los monárquicos y aquí es donde han ganado los republicanos. A ver, que venga la Guardia Civil. Y mandó a llamar a Sanjurjo. Sanjurjo, el que luego se sublevó en 1932 y el que iba a ser el cabecilla de 1936, pero murió en un avión. Y ya que era el director de la Guardia Civil, dijo, a ver, Sanjurjo, Pepe, José Sanjurjo, Pepe, ¿tú me garantizas el apoyo de la Guardia Civil y de las tropas para que yo...? Y dijo, no, majestad, yo... esto es que va, la gente está en la calle y esto. Dice, bueno, pues entonces me voy. Y escribió Alfonso XIII una carta y dijo que no se publique en la prensa hasta que yo salga por el puerto de Alicante, que es donde salió. Y esa carta se publicó en el ABC al día siguiente de salir. La carta dice,
el pueblo español se ha manifestado claramente, hemos perdido la legitimidad que teníamos, pero yo no quiero ser obstáculo para una guerra civil. Mentira, porque si la Guardia Civil hubiera dicho que sí, lo hubiera lanzado la Guardia Civil a la calle. Bueno, yo no quiero ser un obstáculo, que patatín, que patatá, y ahí, bueno, no renuncio a mis derechos, pero bueno, no quiero problemas y tal y cual. Y una comisión del gobierno de Alfonso XIII, que no se exiliaron ninguno, ministros de Alfonso XIII, se reunieron con los miembros de la Conjunción Republicana Socialista y tal, y le traspasaron los poderes legalmente. Por lo tanto, la Segunda República era un régimen nació totalmente legítimo. Otra cosa es lo que pasó en el entremedia, ¿eh? Y lo que pasó en el entremedia, os aconsejo que lo leáis porque está muy interesante ahí la historia. ¿Vale? Ahora vamos a aprovechar este momento y ya sabemos que va a haber segunda, tercera, cuarta y quinta temporada, porque ya tus presentaciones tienen que ir en esto, en varios. A ver. Ahora lo suyo sería que le os pasáramos el micro y que hicierais preguntas, pero como él se va a quedar aquí hasta que os vayáis el último, porque se debe a su público, más que Melody, se debe, lo vamos a dejar aquí ya en este momento. Y sí, lo que sí os voy a pedir, por supuesto, es darte las gracias por venir aquí, por tener el arrojo y la valentía de tirarte al ruedo, al barro, cuando la mayoría de la gente quiere pasar de puntilla. Y a vosotros, vosotras, vosotres, os voy a pedir que le peguéis un aplauso aquí al querido Juan Manuel Muñoz. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias.